Hola, bienvenidos a la recomendación literaria del día de hoy, que más que recomendaciones van a ser una serie de libros que ya hemos visto en el canal, que hemos reseñado de manera pues, un poco más larga, pero ahora vamos a hacer una lista de los primeros 10. Esperamos que de estos 50 libros que hice el compromiso de reseñar, esperemos que podamos hacer 5 videos donde podamos sacar 10, 10, 10, 10, así hasta que completemos los 50. Y pues sí, aquí está conmigo este material. Y vale muchísimo la pena que podamos como profundizar en esto. Miren, es toda esta joya que tenemos por aquí. Y nos da una visión muy peculiar de lo que me gusta a mí, porque pues, está hecho a partir de lo que me gusta a mí. Y pues sí, si tuviera que contarles cómo comenzó, fue porque pues, se me ocurrió hacer estos 50 libros que hayan cambiado con mi vida, que me hayan gustado muchísimo. Yo sé que hay clásicos que podrían ser muchísimo más importantes que lo estoy recomendando, pero pues tendría que decir formalmente que pues, no puedo echarme para atrás. O sea, ya estos 50 ejemplares, créanme que pues, es muy personal. Yo entiendo que habrá gente a la que lo que le recomiendo no le guste, no le entienda, no le parezca, pero pues, lo único que tenemos que hacer es pues, compartir como el gusto por las cosas. Creo que se vuelve medianamente interesante y creo que pues podría funcionar hasta cierto punto. Como les comentaba, el proyecto lo comencé con un amigo que se llama Nervinson Machado, que como todos sabemos es dueño de Anónima Editores. Y aparte de ser dueño de Anónima Editores, el editor en jefe de esa excelente editorial, tiene un canal de Facebook y una página de Facebook. Resultó que pues, me interesaba, resultó que quería como centrar en esta actividad de lo que hace un booktuber. Y pues nada, le dije que lo íbamos a hacer y ahora que pues, ya cumplimos la mitad, afortunadamente ya estamos en 25, pues creí que era muchísimo más fácil hacer ahora una revisión de los 10. Y si no recuerdan a Andervinson, recuerden que todos los viernes tenemos una pues, como participación mínima de 6 libros que representan algo para la vida de los demás. Y bueno, vamos a comenzar. Creo que podría ser muy provechoso. Como ya les he dicho, estos 10 primeros libros que tenía seleccionados tienen novela, tiene poesía, tiene ensayo, tiene cómic y tiene mucha relación con lo apocalíptico. No me había dado cuenta cómo gran parte de lo que leo, gran parte de lo que me gusta, tiene que ver con la historia, tiene que ver con un sentido apocalíptico de la existencia, que desafortunadamente o afortunadamente siempre ha sido como algo que ha marcado mi vida. Pero bueno, vamos a ver, y ustedes coméntenme qué les parece, si ya vieron las reseñas. Si no han visto las reseñas más peculiares, los pueden hacer en el canal, porque ya saben que, como les he dicho, están por ahí las 10. Bueno, esto fue lo primero que recomendé. Está ahí, se llama La peste de Albert Camus, y tiene la peculiaridad de que está escrito por un premio Nobel argelino. Y dentro de este trabajo lo que hace Albert Camus es maximizar un fenómeno que sucedió en los años 40, que tiene que ver con que reapareció la peste bubónica en Argelia, y lo que hace Camus es como volver pues a tomar este suceso histórico y volverlo un fenómeno brutal, o sea, volverlo un fenómeno relacionado prácticamente con una epidemia, y entonces termina dentro de su imaginación enfermando a toda la ciudad. Y eso nos permite ver cómo en estas situaciones sale lo mejor y lo peor de todas las personas. Y en un sentido metafórico del libro, muchas personas aseguran que esta obra, que fue publicada ya a mediados de los años 40, es una reflexión acerca de la invasión de los nazis, como si fueran la epidemia o como si fueran la peste, a Francia durante la Segunda Guerra Mundial, y vale muchísimo la pena. Yo recuerdo siempre que fue uno de los primeros libros que leí por recomendación de un tío, y créanme que me ha cambiado la vida y que eventualmente regreso siempre a él. El segundo libro que está por aquí se llama La carretera de Cormac McCarthy. Como les he dicho, todo lo que he recomendado está conseguible tanto en español
como en inglés o como en su idioma original, que yo solamente leo en inglés y francés, pero este libro que, como les comentaba, está aquí para acompañarnos, que se llama La carretera, tiene esa peculiaridad. Es un libro posapocalíptico que habla sobre la desaparición de la tierra como la conocemos. Se supone que ya no hay sembradíos, ya no hay nada que comer. Es un padre y un hijo que vienen huyendo de una comunidad de caníbales que están todo el tiempo persiguiendo seres humanos para comérselos porque ya no hay nada que comer. Y entonces es como un viaje que están haciendo estas dos personas para llegar a un lugar donde supuestamente aún está la vida en su auge, pero desafortunadamente no, y van huyendo de esta serie de problemas, van encontrando muchísimas cosas. Y Cormac McCarthy, en esta obra que creo que fue lo último que publicó, que todos estamos esperando su nuevo libro, esta obra tiene una estructura increíble. Pareciera una serie como de poemas en prosa. No sé si se los puedo mostrar, pero por ejemplo, esto que está aquí. Esto en realidad no son capítulos, son como versículos, pueden ser fragmentitos narrativos, pero siempre con una característica muy poética. Como les he comentado, hay una película con Viggo Mortensen increíble y yo la recomiendo. Es así de las cosas que leí que me gustan muchísimo. Entrando en el mundo del ensayo, esto que está aquí, que se llama El hundimiento de Joachim Fest. Este es un ensayo muy, muy peculiar que habla sobre los últimos días de Hitler dentro de su búnker en Berlín y habla formalmente sobre pues, lo difícil que debió haber sido para la Alemania nazi perder todo su esplendor y toda su gloria. Y nos habla de cómo Hitler en el fondo pues ya había comenzado como a perder la razón en todos los sentidos, mientras esperaba que hubiera un intento de los nazis por vencer por última vez a el ejército rojo de Stalin y de Zhukov. Y vale mucho la pena porque está muy bien escrito, está muy bien puntualizado, tiene unas características narrativas muy, muy bien desarrolladas. Incluso para no entrar en esta característica de la narrativa e interrumpirla con notas, al final, las notas aparecen al final del libro. Está editado en Galaxia Gutenberg, como ya les había comentado, y pues sí, vale muchísimo la pena si le interesa este tema de la Segunda Guerra Mundial, que para mí siempre ha sido un tema fascinante. Y bueno, dentro de las cosas que no puedo dejar a un lado está esta belleza que se llama Miedo y Asco en Las Vegas de Hunter S. Thompson, que es una obra muy, muy peculiar porque da inicio al periodismo gonzo, que es un periodismo que se hizo en los años 60 y que tiene que ver con cómo un periodista puede formar parte de la obra que está, digamos, haciendo un reportaje y cómo el periodista puede formar parte de ese reportaje, pero no como escritor, sino como personaje. Y Miedo y Asco en Las Vegas, pues, básicamente se centra en que Hunter S. Thompson y su abogado, que es un abogado saumao, creo de un país así rarísimo, hacen un viaje a Las Vegas con una maleta llena de droga para que Hunter S. Thompson haga un reportaje sobre una carrera de motocross, pero todo el tiempo están drogadísimos, consumen toda la cantidad de drogas que se puedan imaginar. Es un libro muy divertido, un libro muy reflexivo, un libro que, como les he dicho, inicia un espacio muy, muy importante dentro del periodismo actual. Y siguiendo con esta enorme variedad, entrando ya a los primeros 5, tenemos aquí esta joya que se llama Los Dominios Perdidos de Jorge Tellier, que es verdaderamente impresionante, es de los libros que más quiero de poesía, y habla sobre, pues es como una antología de la obra de Jorge Tellier, que fue una obra muy, muy larga. Una obra muy peculiar, una obra que tiene que ver con un concepto que se llama la poesía lárica, la poesía de los espacios, de la nostalgia, pues de una poesía de muy, muy alta calidad, de una poesía muy peculiar, porque bueno, ya sabemos que Chile es de los países que han ganado el premio Nobel 2 veces en América Latina y la han ganado fundamentalmente por la poesía, porque se hace muy buena poesía en Chile. Y Jorge Tellier tiene, sí, muchas influencias de Neruda, pero tendríamos que decir formalmente que también tiene grandes, grandes aportes, grandes construcciones y grandes materiales que valen la pena. Está editado, como ya les mostré aquí, en el Fondo de Cultura Económica.
en la colección Poetas Chilenos de la colección Tierra Firme. Es muy económica, creo que no sobrepasa los $100, que para los que nos están viendo en otros países esto equivale más o menos a unos $5. Y pues ahí está, creo que es un gran poeta al que vale la pena acercarse muchísimo. Y continuando con esta lista, tendría que hablarles ahora de una belleza que se llama The Martian Chronicles, Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, y aquí para que no le tape. Y tendríamos que decir formalmente que estas son una serie de cuentos publicados en distintas revistas a principios de los años 40, y es un libro que se divide en dos partes. Primero, una parte que tiene que ver con la conquista de Marte, y otra parte que tiene que ver con la migración de seres humanos a un planeta extrañísimo. Y Ray Bradbury durante mucho tiempo estuvo trabajando en este libro. Es un libro impresionante que, si bien el tema de Marte y el tema de los marcianos, de los extraterrestres y de los astronautas juega un papel importantísimo, tendríamos que decir que el tema central en mi opinión, de Crónicas Marcianas es la migración. Entender lo fácil o lo difícil que es dejar un lugar, la nostalgia y cómo deconstruimos nuestra propia vida cuando dejamos algo, cuando nos vamos a otro lado, o cómo la vida es prácticamente eso y no hay más, no hay nada que decir sobre el mundo que sea verdaderamente extraño. A donde vamos, llevamos nuestros problemas, llevamos arrastrando pues, esa carga emocional de haber dejado algo que a lo mejor amábamos. Pero ahí está, creo que Crónicas Marcianas, como les comentaba, es una obra bellísima, se consigue evidentemente en español, como les he dicho, es uno de los libros favoritos, incluso del mismo Borges. Y bueno, siguiendo con el mundo de, no sé cómo llamarlo, de la fantasía, tenemos esta joya que está aquí, que se llama Hadashi no Hen, que quiere decir Hadashi, el de los pies descalzos. Y en México y en España se tradujo como Hiroshima. Es un manga impresionante, es un manga que básicamente se hizo para reflexionar sobre Keiichi Kanazawa, que hizo este material. Reflexionó acerca de la bomba atómica en Hiroshima, acerca de lo que implicó después de la bomba, que es algo de lo que se habla muy poco. Y tiene unas ilustraciones bellísimas. Por aquí quiero mostrarles una. Miren, esta que está aquí. Vale muchísimo la pena y como les dije, pues está editado en español. Son 10 tomos. Este es el número 1, pero pues para qué les iba a mostrar todos. Este es el número 1. Son un manga impresionante que también se usa en la Facultad de Historia de Tokio y que vale muchísimo la pena porque nos permite reflexionar acerca de la brutalidad de lo que implica la bomba atómica. Es un libro que se publicó en los años 70 porque durante la intervención norteamericana en Japón no se podía publicar, no se podía comentar, no se podría hacer prácticamente nada acerca de ese fenómeno. Y pues sí, escuchar sobre la bomba atómica contada en primera persona, y aparte de ser contada en primera persona, tener la peculiaridad de ver las excelentes ilustraciones de Keiichi Kanazawa. Pero bueno, siguiendo con el tema, nos encontramos con esta belleza que está aquí, que se llama El orden natural de las cosas. Es una novela que publicó Antonio Lobo Antunes, que es un autor portugués que ha tenido mucha presencia dentro de la literatura europea de los últimos años. Vale muchísimo la pena comentar que él es psiquiatra y ha hecho trabajos muy interesantes acerca de ese tema, porque a partir de su trabajo ha construido muchísimas cosas. Tendríamos que decir que este libro se centra en la dictadura anterior, de la dictadura de Salazar, anterior a la Revolución de los Claveles, y que prácticamente nos habla de cómo hay una serie de enfermedades mentales y de cómo, pues sí, la dictadura generó muchísimos problemas, y más allá de generar muchísimos problemas, generó muchísimas enfermedades mentales. Y tendríamos que comentar que, pues sí, vale muchísimo la pena. Está escrito con una capacidad increíble. Tiene una serie de monólogos muy poetizados. Muchos aseguran que Antonio Lobo Antunes escribe poesía en prosa, y yo estoy de acuerdo. Y créanme que el tema es bellísimo en todos los sentidos. En el sentido de que, por ejemplo, no sé, hablar de los desaparecidos, hablar sobre cómo un desaparecido afectaba no solamente al que desaparece, sino a toda su familia, hablar sobre lo complicado que fue pues, la dictadura de
de Salazar, hablar de cómo pues, el silencio era algo que tenía que pues, estar ahí presente, y hablar sobre una broma, por ejemplo, te podría costar ir a la cárcel y llevarte mucho tiempo, pero vale muchísimo la pena. Yo creo que la literatura portuguesa, que es algo en lo que profundicé hace poco, nos tiene mucho que ofrecer, y Antonio Lobo Antunes es uno de los grandes expositores de este género. Y ya casi ya para terminar, ahí está, una joya publicada por Hyperion de Edwards y Cummings, que es una antología que se llama Buffalo Bill ha muerto, que nos permite conocer la obra de uno de los poetas norteamericanos más importantes del siglo XX, un verdadero personaje que tiene que ver con la experimentación dentro de la poesía, que ha ofrecido muchísimo, que ha suavizado incluso estos grandes discursos grandilocuentes y metafóricos, y que nos permiten ver pues, cómo la poesía a principios del siglo XX cambió muchísimo. Esta edición que les iba a mostrar, que está por aquí, miren, como todos vemos, tiene la peculiaridad de que está en una edición bilingüe. O sea, si usted lee en inglés, va a ser muy fácil que pueda disfrutarlo. Si usted medio lee, pues podrá compararlo, como es el caso de mí. Y pues sí, se disfruta muchísimo. Hyperion hizo un gran trabajo, hizo una muy buena selección. Y esa buena selección nos permite ver la obra de Cummings prácticamente desde principios del siglo XX, que fue cuando comenzó a publicar, hasta mediados, que fue cuando dejó de publicar, y nos deja ver este sentido de la experimentación, este sentido que tiene que ver con el cambio de las formas, y pues, es una obra que se disfruta muchísimo. Yo creo que salud, es que si hablo demasiado rápido para que esto no tarde tanto, me da muchísima sed. Pero bueno, ya para terminar, quería mostrarles una obra también editada. No bien que me he dado cuenta cómo el Fondo de Cultura Económica juega un papel importante. Se llama Historia del Diablo, de Robert Muchenblet. Es una obra muy peculiar que se centra en la construcción del concepto del diablo, que tendríamos que analizarlo a partir del siglo XII, porque él asegura que antes no existía. Él asegura formalmente que el diablo es un producto venido de la construcción de las ideas del fin de la Edad Media o del principio del Renacimiento, y vale muchísimo la pena acercarse. A mí, que lo leí, que me gustó muchísimo, tendría que comentarles que lo más hermoso del libro es que hace una reflexión acerca de lo que implica ser mujer a través de los siglos, de cómo el diablo o el concepto de la brujería o el concepto de la hechicería ha funcionado para someter a la mujer. Porque pareciera que la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, son iglesias básicamente relacionados con una misoginia muy peculiar. Porque en este libro, a partir de datos y de investigaciones, nos damos cuenta de que el 80% de las personas que fueron ejecutadas por el Santo Oficio o por la Inquisición fueron mujeres. Incluso los protestantes creo que llegan a cifras del 85%, o sea que también el concepto del diablo, el concepto del infierno y el concepto del castigo también sirven para controlar a las personas. Al final, todas estas ideas tienen que ver con este control. Ahí está, como siempre les he dicho, vale muchísimo la pena. Y como les comentaba, se consigue por 100 pesos en el Fondo de Cultura Económica, que está relativamente cerca de cualquier ciudad de México. Por ejemplo, Chiapas, que es un estado muy peculiar, tiene un Fondo de Cultura Económica y se consigue. Y sé que el Fondo de Cultura debe estar por lo menos en la mitad del país. Y si no, pues ya todos sabemos que también hay una excelente página de internet. Seguro usted tiene internet, porque si está viendo esto es porque lo tiene. Y bueno, terminamos al fin con los primeros 10 libros que tienen que ver con pues mis primeros 10 libros fundamentales que he leído, y que pues como les comentaba, pareciera que pues tiene como una marca casi apocalíptica, porque siempre están ahí como los géneros de, si no son drogas, son enfermedades mentales, si no son espacios posapocalípticos, y si no es la Segunda Guerra Mundial, no sé por qué. Pero creo que haber hecho esta lista también me ha permitido como conocerme más a mí y conocer más lo que leo, y no me arrepiento, creo que lo he disfrutado muchísimo. Creo que si pudiera volvería a leer todo, pero ya saben que siempre hay un montón de libros que leer. Ya nos acercamos a los primeros 10, vamos a seguir con 40 más,
Y me gustaría que me comentaran qué piensan, ya los leyeron, ya los conocen, les gustan, no les gustan, qué piensan al respecto. Están ahí todos fáciles de conseguir y me gustaría que también me dejaran pues un like, ya saben, si les gusta lo que dije, si les gustan los 10 libros que dejé por ahí, me dan un like. Si no, igual denme un dislike, al final el algoritmo funciona para todos igual y valdría muchísimo la pena que se suscribiera al canal, porque como todos saben, hemos venido trabajando en un montón de proyectos, estamos comenzando, vamos a hacer pues esta conversación con mi editor Nervison Machado una vez a la semana, espero comenzar un proyecto de entrevistas y seguir recomendando libros, seguir haciendo estas reseñas de todo lo que leo y bueno, pues les dejo un saludo inmenso, espero que nos sigamos conectando, que sigamos conversando y que sigamos haciendo una comunidad de personas que disfrutan la lectura. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.